Hola, mi nombre es José Andrés Sequeira Ruiz y en este video les voy a hablar sobre la historia de Unix. En nuestro día a día hacemos uso de los sistemas operativos, desde nuestra Smart TV, tablet, celular, smartwatch o computadora funcionan o cuentan con un sistema operativo, el cual se encarga, por ejemplo, de la repartición del CPU entre procesos o el manejo de archivos. Algunos de estos sistemas operativos pueden ser Windows, Mac OS o distribuciones de Linux como Debian, Ubuntu o Arch Linux, por ejemplo. Muy pocas veces nos ponemos a pensar en la historia y lo que hay en un inicio de la base de estos sistemas operativos, donde tienen algo en común, y eso es Unix, por lo que en esta ocasión se hablará sobre la historia de Unix y algunas características de este sistema operativo. Pero primero, antes de continuar con lo que es la historia de Unix, veremos la tabla de contenidos de lo que se hablará en este video. Primero, hablaremos sobre qué es Unix, el desarrollo de Unix a lo largo del tiempo, el recorrido legal de Unix y sus fundadores, aportes de Unix y qué lo hace tan exitoso, computación antes de Unix y por último, algunas aplicaciones de Unix. Ahora que ya vimos la tabla de contenidos, veremos qué es el famoso Unix. Unix es un sistema operativo portable, multiusuario y multitarea desarrollado y creado en el año 1969 por un grupo de personas de los laboratorios de Bell de AT&T. Se crea con el objetivo de que varios usuarios o programadores puedan acceder al mismo tiempo a una computadora y compartir sus recursos. Ahora veremos lo que fue el proceso de desarrollo de Unix, desde que surgió la idea hasta consolidarse en un sistema operativo innovador. Esto se da a principios de 1968, donde varios ingenieros, investigadores de General Electric, los laboratorios de Bell de AT&T y el MIT, Tecnológico de Massachusetts, tenían la tarea de desarrollar un sistema operativo que contara con muchas innovaciones y pudiera ejecutarse en una computadora central o mainframe. Esta computadora en específico era la GE645. La GE645 pertenece a una serie de computadoras de serie GE600 de General Electric, las cuales son unas unidades centrales y son usadas específicamente para aplicaciones críticas y procesamiento de datos masivos. Volviendo a la historia de Unix, el objetivo de desarrollar este nuevo sistema operativo es que fuera interactivo y se agregaran nuevos conceptos como la multimedia, gestión de archivos o interacción con el usuario, además de obtener mejoras en las políticas de seguridad. Este sistema operativo fue llamado Multix, Multiplexed Information and Computed Service. Este experimento dio como resultado un sistema operativo con un bajo rendimiento y muy caro, lo cual, como ya se sabe, es todo lo contrario a lo que se desea, ya que siempre se desea mayor rendimiento al menor costo posible. Debido a los fallos y no obtener el resultado que se deseaba, los laboratorios de Bell de AT&T deciden desvincularse del proyecto. Sin embargo, algunos desarrolladores de los laboratorios de Bell deciden continuar con el proyecto, entre ellos Ken Thompson, el cual continúa trabajando sobre la computadora GE645 y escribe un juego llamado Space Travel. Con este juego obtiene que correrlo en esta máquina era muy lento y caro, por lo que Thompson decide escribir este juego en ensamblador y correrlo en una máquina diferente, en específico la DEC PDP-7. Al obtener mejores resultados, decide crear un grupo de trabajo junto con Dennis Ritchie y Ruth Kennedy para crear un sistema operativo para la máquina DEC PDP-7. Después de todo, el desarrollo de Multix no fue del todo pérdidas, ya que se utilizó el conocimiento adquirido para desarrollar un nuevo sistema operativo llamado Unix, como acrónimo de Uniplexed Information and Computed Service. Después de un juego de palabras y de acrónimos, por último se llega al nombre que se conoce hoy en día de Unix. En la creación de este sistema operativo se le agrega un intérprete de comandos y un conjunto de programas. Con esto se logra obtener muy buenos resultados, por lo que se decide aplicar este sistema operativo en una máquina superior
a la PDP-7, la cual es la PDP-1120, en donde se tiene éxito agregando herramientas de procesamiento de texto. Al principio, Unix fue escrito en lenguaje de muy bajo nivel, como lo es ensamblador, pero debido al éxito que tuvo sus primeros 2 años, sus creadores toman la decisión de reescribir el sistema operativo, pero esta vez en un lenguaje un poco de más alto nivel, como lo es el lenguaje C. Esto soluciona el problema de la poca portabilidad, ya que al estar escrito en C, se puede realizar algunas modificaciones para ser ejecutado en otras computadoras diferentes a las PDP o computadoras para la que fue creado. Ahora que conocemos un poco del proceso de desarrollo de Unix, hablaremos del recorrido de este después de su invención y desarrollo. Para comprender cómo surgieron los sistemas operativos actuales como BSD y Linux a partir de Unix, es necesario mencionar cómo llegó a manos de los creadores el código de Unix. Primeramente, AT&T puso a Unix a disposición de universidades, compañías y hasta el gobierno de los Estados Unidos a través de algunas licencias. Una de estas licencias se le otorgó al Departamento de Computación de la Universidad de California. Esta institución en el año 1975 creó y publicó su propio sucesor de Unix llamado BSD, por los acrónimos de Berkeley Software Distribution. Este se convierte en la principal competencia de Unix de AT&T. Cabe rescatar que BSD es de donde se basa el sistema operativo de la Mac OS. Para la explotación comercial de Unix, AT&T crea la división Unix System Laboratories. Con el tiempo, se crearon varias versiones de Unix y para el 1978 cerca de 600 computadoras ya funcionaban con alguna variación de Unix. La última versión de Unix, que era completamente original, fue la versión 7. Después de ahí, las versiones siguientes fueron distribuidas entre algunas universidades y no fue comercializada. De la versión 7 y anteriores, se basan las encarnaciones de Unix que dan lugar a la base de los sistemas operativos modernos. Para el año 1991, en la Universidad de Helsinki, un estudiante de ciencias de la computación desarrolla un núcleo para computador x86 de Intel, que emulaba muchas funciones de Unix. Este núcleo fue lanzado en forma de código abierto y llamado Linux. En 1992, el proyecto GNU comenzó a utilizar Linux junto a sus programas. La división Unix System Laboratories entra en una disputa legal con BSD por infracción a los derechos de copyright, entre otros como divulgación de secretos. Esta disputa al final llega a un acuerdo extrajudicial. Esta división de Unix System Laboratories es vendida a Novell, y a finales de 1993 Novell vendió a Santa Cruz Operation. Ya se habló un poco de la historia y recorrido de Unix. Ahora veremos los aspectos y puntos que hicieron que Unix fuera un sistema operativo innovador y este marcara el inicio de una era totalmente diferente en la informática. Como se menciona al inicio, el objetivo de desarrollar este sistema operativo era agregar diferentes aspectos como mejora en la seguridad y en la multitarea. Algunas características que marcaron el éxito de Unix son: capacidad de multitarea. Antes de Unix, normalmente las computadoras podían ejecutar únicamente una tarea a la vez. Con Unix esto cambia, ya que se pueden realizar varias tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, imprimir un archivo mientras modificamos otro. Otra característica es la capacidad de multiusuario. Siguiendo la misma línea de la multitarea, se permite que varios usuarios utilicen el sistema al mismo tiempo sin que el proceso de un usuario afecte el resultado del proceso de otro usuario. Otra característica y muy importante es la portabilidad del sistema. Esta es una de las principales contribuciones, ya que se pudo crear el sistema de tal forma que con algunos cambios del código se pueda pasar de una marca de computadora a otra. Cabe rescatar
algunas características importantes del sistema Unix, por ejemplo en las partes en las que está basada. Una de las partes es el shell. El shell es un lenguaje de control programable que establece la comunicación con el sistema operativo y opera al mismo tiempo como intérprete, mensajero y programador. En el shell se pueden modificar de manera dinámica las características de un programa. Otra parte importante es el kernel. Este es un núcleo permanente que reside en la memoria y opera como el corazón del sistema, asigna recursos, entre otras funciones. Como ya vimos, Unix llegó para reformar completamente el mundo de las computadoras. Pero, ¿cómo eran las computadoras antes de Unix? Antes de Unix, los sistemas informáticos no se comunicaban entre sí, incluso hasta las diversas líneas de una misma empresa no tenían comunicación. Además de esto, los sistemas operativos realizaban tareas muy limitadas y únicamente en máquinas para las que fueron escritas esos sistemas operativos, es decir, no ofrecían la característica de la portabilidad. Con estos sistemas operativos anteriores a Unix, si una empresa deseara cambiar sus computadoras, era altamente probable que el sistema operativo no fuera a funcionar, por lo que habría que desarrollar uno completamente nuevo para estas nuevas máquinas. Debido a estos problemas es que se ve necesario desarrollar un sistema operativo que solucione y genere un mejor ambiente en el área de la computación, y para eso se creó Unix. Como ya vimos, una de las principales aplicaciones de Unix es en la computación, desde la influencia en sistemas operativos de distribución Linux hasta los sistemas operativos BSD y los basados en este como Mac OS. Unix es uno de los sistemas operativos de mayor influencia en el área de sistemas complejos, de múltiples usuarios y periféricos, como son los servidores, donde se requiere administración compleja de recursos y de grandes datos, por lo que Unix puede ser muy útil en manejo de datos masivos de grandes empresas, donde se tengan diferentes máquinas conectadas, por lo que es muy útil debido a su alto rendimiento y la confiabilidad en seguridad. Unix es uno de los más fuertes en el área de los servidores web, compitiendo con BSD y Solaris. Y para concluir, se puede observar cómo realmente Unix es la raíz de lo que conocemos hoy como el mundo de las computadoras y la informática, y cómo este es la base de los sistemas operativos modernos, y también los antiguos, que son posteriores al desarrollo de Unix. Un claro ejemplo de los aportes de Unix es el streaming de juegos, donde se evidencia lo que es la multitarea. Con Unix se puede evidenciar que la búsqueda de una solución o un problema o una necesidad siempre lleva al desarrollo y el avance, y que esa solución puede ser el inicio de una era totalmente diferente.